Hola a todos nuevamente, este es un nuevo video de Bookaholic Confessions donde les voy a compartir mi wrap-up de lecturas de agosto. El primer libro de agosto es The Final Empire de Brandon Sanderson, o El Imperio Final, depende si es la versión en español o la versión en inglés. Yo en particular lo leí en la versión en inglés. The Final Empire es el primer libro de la trilogía Mistborn, que luego el autor extendió y que hoy actualmente son 6 o 8 libros si no recuerdo mal. Y además es parte del universo extendido del autor que se llama Cosmere, donde se incluyen prácticamente todas las obras de Sanderson y que aún sigue creciendo a medida que saca básicamente otro nuevo libro, que es prácticamente todos los años porque es una máquina de escribir. La versión que yo leí es esta que está acá, que pueden ver acá, que es una versión tapadura, que la verdad está muy linda. The Final Empire lo venía leyendo hacía un tiempo ya en electrónico, pero la verdad que me re gustó y después me regalaron esta versión tapadura, entonces decidí esperar un poco y leerlo directamente cuando llegaba esta versión. Ahora, el libro está situado en un mundo de fantasía que se llama Scadrial y particularmente en la ciudad de Luthadel, que es donde transcurre básicamente la historia. El escenario que plantea Sanderson en este mundo es un escenario oscuro, bastante depresivo, digamos, si se quiere, donde hay de forma constante y permanente cenizas volcánicas cayendo del cielo. Entonces el cielo está prácticamente nublado durante todo el día. Además, durante la noche tenemos una bruma, una niebla que cubre las noches y que en definitiva hace que la gran mayoría de la gente no quiera salir a la niebla porque hay mitos o leyendas de animales o criaturas que pueden aparecer en la niebla. Entonces hay todo ahí como una especie de miedo alrededor de la bruma que hace que la mayoría de la sociedad se mantenga fuera de eso. Ahora, el Imperio Final está dominado o gobernado, si se quiere, por un tirano que se llama Lord Ruler, que es una especie de semidios, si se quiere, como está planteado, y que durante muchísimos años ha estado a cargo de ese imperio y ha dominado a la sociedad. Dentro del entramado social planteado por Sanderson tenemos los ska, que vendrían a ser como los esclavos, los nobles, que son los que tienen una vida mucho más agraciada, digamos, si se quiere, y por otro lado Lord Ruler, que domina por arriba de todo. Si bien los nobles tienen una vida mucho más interesante o mucho menos sufrida, por otro lado siguen estando dominados por el Lord Ruler, que es el que en definitiva está a través de sus ejércitos y de sus poderes, porque en definitiva, como les digo, es una especie de semidios, puede controlar lo que hace el resto de la sociedad. Entonces este punto es muy interesante, creo, desde la perspectiva de Sanderson, porque como es muy habitual en el autor, lo que hace es plantearnos cuestiones sociales a través de libros de fantasía. Cuestiones sociales que se escapan a la fantasía en sí y que pueden ser llevadas a nuestra realidad actual y en definitiva nos lleva a pensar más allá o por fuera de lo que sería la historia propiamente dicha. Ahora, ¿qué otra cosa nos plantea Sanderson en esta historia? Tiene un sistema de magia súper interesante, desde mi perspectiva es muy original, que básicamente está basado en metales y que se llama alomancia. La alomancia básicamente es la posibilidad de utilizar metales, quemarlos, como lo llaman en el libro, y a través de ese quemar metales le permite hacer diferentes cosas. Por ejemplo, agudizar ciertos sentidos como la vista o el oído o la velocidad, etcétera, etcétera. O también permite hacer cosas sobre agentes externos, como por ejemplo influenciar los pensamientos de una persona, empujar o tirar ciertos metales, etcétera, etcétera. La verdad que el sistema de magia es súper interesante. No es complejo, pero lleva su tiempo aprenderlo. Lo bueno es que Sanderson, a lo largo de la historia y a través de uno de los personajes que ahora les voy a contar, nos permite aprender junto con el personaje el sistema de magia. Entonces es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante llevadero
el aprendizaje que uno tiene a medida que va leyendo el libro sobre el sistema de magia, que insisto, para mí es súper interesante y es uno de los puntos más fuertes del libro. Ahora, ¿de qué se trata la historia en sí? Porque por ahora les conté el sistema de magia, el escenario, el mundo, el world building, etcétera, etcétera, pero todavía no les conté mucho sobre la historia. La historia se centra principalmente en dos personajes principales, Kelsier y Vin. Kelsier es una especie de si se quiere, mito dentro de los Ska, porque fue condenado a trabajar en una mina donde Lord Ruler hace la extracción de un metal, que es un metal súper importante y es un recurso súper escaso. Entonces lo condenaron a él a ir ahí a trabajar, a hacer trabajo forzoso, y él es el único que pudo escapar de ese lugar. Entonces, dentro de lo que serían los Ska, que son los grupos o el estrato social más bajo, es una especie de mito viviente, digamos. Por otro lado tenemos a Vin, que Vin es una chica joven, digamos, probablemente adolescente o cercana a la adultez, pero no mucho más que eso, que tiene una vida muy sufrida, vivió muchos años con su hermano de lugar en lugar, tratando de escaparse y de tratar de vivir lo mejor posible dentro de una sociedad o una vida muy sufrida que tiene, y formó parte durante mucho tiempo, o forma parte al inicio de la historia, de grupos de ladrones que se ocupan de hacer trabajos particulares y estafar, digamos, hacer cosas por el parecer, por lo que nos cuentan al principio del libro, maneja ciertas capacidades dentro de la alomancia. Entonces, al principio del libro vamos a ver que es utilizada por el líder del grupo de ladrones al que pertenece, debido a su posibilidad de hacer ciertas cosas con la alomancia. Pero en cierto momento Kelsier la encuentra por ciertas cosas que van a pasar en la historia y decide, si se quiere, adoptarla y de alguna manera ser su mentor. ¿En qué la adopta? Kelsier lo que quiere hacer es formar un grupo de alomancers que básicamente lo que hagan es derrocar al Imperio Final o al Lord Ruler. Y en eso la suman a Vin. Que Vin es bastante novata en lo que tiene que ver con la alomancia, nunca entendió bien cómo funcionaba y por qué ella podía hacer eso, la verdad es que no lo sabía. Y bueno, Kelsier lo que va a hacer durante la historia es enseñarle a Vin y a nosotros también, porque es la manera en que el autor trata de contarnos a nosotros cómo construyó el sistema de magia y de qué se trata. Pero digamos, lo que hace Kelsier es explicarle y contarle a Vin cómo funciona ese sistema, para que ella se vuelva mucho más, digamos, adquiera mucha más destreza en el control de la alomancia. De eso principalmente va la historia. Entonces creo que es un libro súper interesante, creo que es súper recomendación. Le puse 5 estrellas porque la verdad que lo disfruté muchísimo. El único punto negativo que le veo en general a todos los libros de Sanderson es la extensión. No porque me moleste leer un libro largo, sino porque creo que a veces se extiende demasiado con el entramado político, cosa que en general está bueno y lo disfruto, pero me parece que hay siempre unas 200 páginas que están un poco de más. O sea, no sé si están un poco de más, es el estilo del autor, pero en definitiva, si no estarían, creo que no cambiaría para nada en la esencia de la historia. Es el único punto que yo le veo, digamos, si se quiere, como negativo. En general me parece de punta a punta un libro muy bueno, que plantea cosas súper interesantes y que nos va dejando detalles a lo largo de la historia que estoy seguro que van a conectar con el resto de la saga. Segundo libro del mes, Los días del venado, de Liliana Bodó. Este libro fue publicado a fines de los 90 aproximadamente, creo que fue en el año 98. Y bueno, en su momento cuando salió, medio que irrumpió un poco en lo que sería el género de la fantasía en Argentina. Liliana es una autora argentina de Mendoza. Y bueno, básicamente como saben, quizá en Argentina no es tan reconocido ese género, si bien hay muy buenas obras y excelentes autores. Pero bueno, en su momento fue como un poco sorpresiva, digamos, la aparición de una obra de tan alta calidad. Los días del venado está situado en un continente que se llama las Tierras Fértiles, donde viven un conjunto de diferentes pueblos o razas distintas, donde llegan a conocer que tienen una amenaza externa de otro continente que se llama las Tierras Antiguas,
que quieren o que van o que se encuentran en el momento que transcurre el libro, viniendo hacia las tierras fértiles para, a través de la fuerza y el uso de las armas, conquistar el lugar donde está situada la historia. La analogía que tiene ese libro, y que es una de las cosas que creo que más se destacan de la obra de Liliana, es esta analogía que existe entre lo que serían las tierras fértiles con el continente americano, más principalmente lo que sería Latinoamérica, y las tierras antiguas con lo que sería el antiguo continente, lo que llamamos Europa, y las épocas de la colonización de Europa hacia lo que sería América. El relato de Liliana es muy distinto a lo que estamos nosotros acostumbrados a leer en lo que sería la historia. En general, lo que se estudia es la idea de los europeos viniendo, o de Colón, digamos, particularmente situado en la figura de Colón principalmente, viniendo a descubrir un nuevo continente. Cuando en realidad en el continente ya existían poblaciones, pueblos, sociedades organizadas, y no había nada que descubrir, digamos, ya había ahí digamos, poblaciones que se encontraban situadas y que desarrollaban su vida normalmente ahí. Entonces, ese mismo relato está planteado desde el punto de vista de la fantasía por Liliana. ¿A qué relato me refiero? Ella lo que plantea es que las tierras fértiles ya estaban pobladas, había sociedades organizadas, y que provenientes de un continente externo llamado las tierras antiguas vienen a conquistar las tierras fértiles, no a descubrirlas, sino a conquistarlas. ¿A conquistarlas a través de qué? A través principalmente del uso de la tecnología, armas de fuego principalmente, y tratar de conquistarlas. Entonces la trama de la historia se desarrolla principalmente en eso, en digamos, la organización por parte de las sociedades de las tierras fértiles, que son varias sociedades diferentes, para evitar la conquista o para defenderse de la conquista que viene con el uso de las armas de fuego desde las tierras antiguas. Entonces un poco por ahí se desarrolla lo que sería la trama. ¿Qué es lo que es súper destacado de Liliana? Un poco la perspectiva esa que contaba, que es una historia de fantasía con fuerte perspectiva latinoamericana, con un relato distinto a lo que es habitual escuchar, y una reivindicación de los pueblos originarios. Constantemente durante el libro vamos a ver eso, vamos a ver que se dignifica la posición de los pueblos originarios. Liliana se corre totalmente de la idea de que el europeo sedujo en cierta manera a los pueblos americanos, y que a través de esos engaños lograron digamos, hacerse lugar en lo que sería el continente. De vuelta, es un libro de fantasía, digamos, todo lo que está planteado es fantasía. Esto que yo les cuento es la analogía que se hace hacia lo que en definitiva la autora nos quiere transmitir. Pero sigue siendo un cuento de fantasía, hay sistemas de magia, hay brujos, hay elementos de la fantasía que hacen que esto sea en definitiva no una novela histórica, sino un libro de fantasía de punta a punta. Y como les digo, es muy interesante lo que plantea. Ahora, ¿qué es lo que me costó un poquito al principio de la lectura? Cuando arranqué los primeros capítulos, Liliana tiene un estilo como muy simbólico, metafórico a la hora de escribir, y eso a mí me cuesta un poco porque en general ese tipo de estilos de escritura me cuesta engancharles la onda, entenderlos, pero de todas maneras la verdad que una vez que avanza una historia y empieza a entender cuáles son esas simbologías, a dónde apuntan las metáforas, es una historia excepcional. La cantidad de frases que tiene el libro que llegan y que tocan son la verdad que inacabables. Tercer libro del mes es La sombra de tinta negra de Luciana Sabataro, que es una autora argentina, autora independiente, con la cual hice una colaboración y bueno, me acercó el libro para que lo pueda leer. Y básicamente es un thriller situado en la provincia de Buenos Aires, va recorriendo por diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Es una historia bastante interesante, con un muy buen arranque, digamos. Empieza la historia
con Paola, que es una escritora muy reconocida, que hace una especie de cierre o evento de cierre de su carrera de escritora, y que luego de eso tiene un accidente automovilístico y despierta en el cuerpo de Lisa. Lisa es una bailarina que tiene una vida bastante dura, un pasado bastante oscuro, y que tiene la particularidad que es un personaje creado por Paola. Entonces, de esta manera nos enteramos que al tener el accidente Paola, en realidad termina despertando en el cuerpo de una de sus personajes. Eso ya es bastante interesante en el inicio del libro, y a mí lo que me generó es rápidamente engancharme con la historia y querer saber un poco más y entender mejor qué pasó con Paola, cómo fue que terminó en el cuerpo de Lisa, etcétera, etcétera. Así que por ese lado me parece un gran acierto, me parece que es una buena manera de arrancar el libro, más todavía en este género en particular, y que hace que rápidamente uno quiera seguir leyendo. Por otro lado, la historia en particular, porque eso que les conté es el primer y segundo capítulo, la historia en particular se desarrolla con Lisa y con un evento particular que pasa, que es que un psicópata de una prisión se escapa, dejando en una de las paredes escrita el nombre de Lisa. Esta situación hace que se haga toda una investigación para entender por qué el psicópata que se escapó tenía el nombre de Lisa, y para tratar de atraparlo, y hace que un detective de la policía termine conociendo a Lisa y se involucre con esta chica para tratar de encontrar al loco este que se escapó. Esta persona que se escapa de la prisión empieza a cometer algunos asesinatos, y tanto Lisa como el detective en conjunto empiezan a tratar de investigar qué es lo que motiva a quien se escapa de la prisión en cometer estos asesinatos, para tratar de atraparlo y evitar que siga ocurriendo, y por otro lado también para salvaguardar la vida de Lisa en particular. Al libro le puse 3 estrellas, me parece que es una historia entretenida, que te atrapa rápidamente, tiene un muy buen inicio del libro, lo cual en este tipo de historias, que quizá autores independientes que no son tan conocidos, digamos, ya que el libro arranque de esta manera, ayuda muchísimo a que uno por lo menos siga el libro y lo termine. Después se dan una serie de hechos, la persecución del detective y Lisa, del asesino, los asesinatos que se van dando, etcétera, etcétera, que me parecieron súper entretenidos. Tiene muy buen ritmo el libro y se van desencadenando los hechos de manera bastante rápida y dinámica, lo cual está interesante. Pero por otro lado, el final me pareció un poco apagado, digamos, como que se terminó pinchando un poco el final, y terminó siendo muy sencillo, o sea, la resolución. Al final terminó concluyendo el libro de una manera sencilla, que me parece que por cómo venía el resto de la historia, un cierre un poco más rebuscado hubiese quedado mejor. No me parece un mal final, pero esperaba un poquito más por ese lado. Pero bueno, en general me parece un buen libro y la verdad que lo disfruté muchísimo. Hasta acá las lecturas de agosto. Ha sido un mes muy entretenido, muy interesante, con muy buenas lecturas. Tuve 2 libros de 5 estrellas, que son Los días del venado y The Final Empire, y uno con 3 estrellas, que es el thriller, el último que les conté. Así que fue un mes más que interesante, no con muchos libros, pero en general es el promedio de libros que suelo leer, 3 o 4 libros, pero de lecturas más que interesantes. Así que bueno, espero que les haya gustado y los espero en el próximo video. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos. Muchas gracias.